Verso. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Martínez, soy psicólogo y psicoanalista. Bienvenidos a este primer podcast del canal. Me da gusto que se estén permitiendo escucharlo y espero que sea de su agrado. Antes de empezar con la temática, me gustaría invitarlos a que me sigan en las distintas redes sociales para que estén al tanto de las publicaciones que hago. Pueden encontrarme en la página de Facebook como Consultorio Psicológico JC-Martínez. En Twitter como SIC, la abreviación de psicólogo, SIC Martínez 88, todo pegado. En Instagram como psicólogo JC Martínez, todo pegado igualmente. Y en el canal de YouTube como JC-Martínez, todo en mayúscula. Ahí está la invitación por si les gustaría acceder a alguna de las redes sociales y sumarse a la comunidad. Bueno, entrando en temática, publiqué en las redes hace algunos días un corto videoclip hablando un poquito sobre lo que es la situación esta en donde algunas personas sienten que se les sale de las manos muchas veces alguna situación por la que están pasando, pierden el control de sus emociones, de sus pensamientos y pues se ven invadidos por la intolerancia, por la desesperación. Muchas veces se sienten muy tristes, casi al borde de la depresión, no tienen ánimo de nada, viven a expensas de recibir una respuesta o una solución a algo que les está ocurriendo y que muchas veces en realidad no le encuentran salida o camino alguno al problema que están viviendo. Entonces, bueno, yo he titulado un documento que he escrito al respecto que lo he llamado Insatisfacción del deseo, y con un subtema que es el problema de la impaciencia ante los problemas, que sería de una manera un poquito más textual, más sencilla para ubicar de lo que quiero hablar. Y bueno, quisiera que se queden con esta frase antes de empezar con lo que tengo que decir, y es la siguiente: el principal problema de la desesperación y pérdida de control de una persona ante una situación que le sensibiliza y ahueca es la insatisfacción de respuesta a su propio deseo. Bien, esta frase dice mucho, básicamente es como la síntesis de lo que estamos por hablar, de lo que estoy por hablar yo para ustedes, porque ahí se resume todo. Pero bueno, vamos a entrar en temática. Hablar de la situación en la que una persona pierde el control en un sinfín de situaciones es más común de lo que se podría pensar. Es un acto cotidiano, de hecho, una situación del día a día. Todos la conocemos o la hemos conocido. Y son muchos los factores que influyen finalmente en este suceso, en donde la persona, pues vaya, pierde la paciencia, se ve presa de la intolerancia, de la incapacidad de poder tener una visión positiva u optimista de las posibilidades existentes para lo que le sucede, convirtiendo casi en algo inevitable pues el hecho de que lo sienta como un toque, con un toque trágico o fatalista, vaya, que a priori pues simplemente afecta a sí mismo, a su persona y a su estabilidad emocional y pues a su tranquilidad mental, por supuesto, ¿no? Si no he de errar en el conocimiento o en la experiencia con la que he podido analizar esta situación en muchos pacientes a lo largo de los años en que he estado atendiendo de forma privada, pues me atrevo y puedo afirmar que el problema de perder el temple
ante situaciones que hacen padecer mucha inestabilidad emocional, que quiebran a la persona, que le hacen ahuecarse en una idea menospreciante de la situación, caer en la insatisfacción. Y claro, parece muy sencillo cuando lo menciono, algo simple. Sin embargo, a veces esos pequeños detalles son los más importantes, los que contienen el grado significativo más alto en el ápice de la complejidad que se vive. Y es justamente porque la persona que está pasando por ello no logra visualizar este detalle. Aunque estoy seguro que después de esto muchos podrán analizar ahora a detalle esto para poder mejorar un tanto o bastante, vaya, cuando se encuentren en alguna situación, sea cual sea. Entonces, como insisto, el problema de no poder ver más allá del mismo, del problema pues, radica en la emoción de la insatisfacción ante el deseo, de aquello que se desea, sea cualquiera el ejemplo en tiempo y forma, no obtiene la respuesta esperada, no obtiene aquello ante las acciones que uno realiza. Llámese esfuerzo, iniciativa, sacrificio, represión, silencio o cualquier otra cosa. Desea encontrar como consecuencia, por la otra parte, una respuesta a ello. Esto es lo que complica y distorsiona la dificultad de la situación, en que casi todos los casos lo convierte en un ciclo de repetición inverosímil, en una oscilación de tiempo inconclusa e insatisfactoria. Porque sería muy diferente sentir una insatisfacción de algo, un sufrimiento, una melancolía o demás, cuando no se espera nada del otro, que cuando a priori se está esperando, como usualmente sucede, un contraestímulo por la otra parte, una respuesta que justifique o satisfaga la necesidad, la acción, el pensamiento o la disposición que el primero, la persona, pues ha ejercido con respecto al punto de inicio, ¿no?, de la transferencia, o sea, de lo que la primera persona ha hecho para las circunstancias o para el contexto o para la otra persona, y lo que ha recibido a cambio, a pesar de no decir que está esperando algo a cambio. Existe muchas veces esa necesidad, esa espera en el silencio, y cuando esto no se obtiene, pues bueno, se va acumulando una especie de hueco, de frustración, que más adelante es lo que viene a traer consigo el problema, ¿no? La persona que se encuentra en dicha situación, en donde todo lo piensa y lo siente negativo, las posibilidades se aglomeran en conclusiones fatalistas. O sea, sus ideas dan por hecho que todo lo que ocurrirá a partir de esa situación que está viviendo va a salir mal, le va a hacer sufrir, le hará pasar algún tipo de dolor, que no existe ya ninguna posibilidad o posibilidades o ningún camino para que las cosas puedan ir bien. Necesita urgentemente cambiar ese chip cognitivo si desea hacer algo por su bienestar emocional, psicológico, profesional, social, personal y demás que podamos mencionar sobre la persona. Entonces, será sumamente necesario contar con algunas habilidades y o capacidades para que esta situación no llegue a esto que he descrito, o en consecuencia desarrollarlas o habilitarlas, ponerlas en acción para poder analizarla, confrontarla y poder justificarla en el interior, y por tanto pues pueda salir adelante por sí mismo o con la ayuda de alguien capacitado pues que le apoye. Entonces les comparto tres factores que creo que son sumamente importantes para poder lograr esto de lo que estoy hablando, de que la persona pueda lograr entender lo que pasa, salir adelante de esta situación en la que de repente se siente esclavizado o atorado o perdido más bien, ¿no? El primer factor sería poseer algo de inteligencia emocional, porque esto le va a permitir a la persona poder entender lo que siente, de dónde viene, cómo gestionarlo, qué hacer con ello, por qué se ha producido, cómo lo ha hecho, eso que siente, visualizar las mejores opciones o posibilidades más ideales para saber qué hacer con ellas, ¿no?
cómo manejarlas, cómo entenderlas, cómo confrontarlas, cómo guiarlas y cómo transformarlas, claro. Sin embargo, pues esto es algo que no se va a dar simplemente porque uno lo desee, se requiere de estudio y de aprendizaje de la materia, la guía de alguien que ya domine el tema o mínimamente un cierto pues contenido de lecturas, ejemplos audiovisuales para entender un tanto la función y procesar un poco respecto del mismo, ¿no? Y ya dependerá del estilo de vida de cada persona también, de los ideales, de la personalidad, de la profesión que ejerce, de su educación, sus creencias y demás, para definir qué tanta facilidad o dificultad puede tener la persona para poder procesar dicho conocimiento y ponerlo en práctica, claro. Un segundo factor sería poseer una visión y una actitud positiva. No todos tienen esta habilidad de poder ver algo bueno dentro de cualquier situación, por más mala que parezca, y es muy indispensable para la tranquilidad y la fluidez en el interior de la persona y para poder tener la capacidad de poder dar paso adelante de las situaciones. Y esto podría confundirse en muchos casos con una actitud resiliente o con temas de autoestima o de autoconcepto. Sin embargo, más allá de ello, quiero hacer énfasis en poder tener la habilidad y capacidad de poder verle un lado positivo a las situaciones, como decía, de la vida diaria, a los problemas en distintos contextos, al entendimiento de que todo problema o situación, por más complicada o dolorosa, tiene en el trasfondo algo bueno que sacar de ello por más difícil que parezca. Como el hecho de que cuando decimos que de todo se aprende algo si lo sabes ver. Si aprendes algo, ya pasamos instantáneamente de una totalidad negativa a algo negativo con algo positivo. Eso es muy importante porque va a evitar que la persona se enfrasque en lo negativo de forma absoluta y que se permita a sí misma en su día a día poder ver más allá de lo que simplemente se supone o lo que se observa a primera vista, permitiéndose obtener algo bueno siempre, por más mínimo que sea o por más doloroso que sea, permitirse reconocer y aceptar que puede haber algo bueno que sacar de la situación. Y un tercer factor sería el tener un apoyo profesional, un análisis, psicoanálisis o psicoterapia, ya viendo las preferencias de cada persona. Y este será un último factor de estas acciones básicas importantes que la persona va a necesitar para poder salir triunfante de las situaciones complicadas que vive, de las situaciones dolorosas, de esas confusas, hirientes o complejas que vive, ya que aunque muchas personas airosamente dicen poder salir adelante solos de sus problemas, y no desestimo que en ocasiones puede ser así, cuando ya han desarrollado con cierta anterioridad ciertas habilidades y capacidades, así como ciertos conocimientos, pues la mayoría necesita un apoyo del cual guiarse en ese laberinto tan oscuro que tantas veces uno se queda atrapado en él y que pues suele principalmente vivir como en un ciclo de repetición cuando se encuentra ahí. Pues es un lugar en donde básicamente pues, la equivocación está en cada esquina, ¿no? Y los caminos cada vez son más profundos y absorbentes. Es como ese hueco oscuro que te va absorbiendo cada vez más y te va atorando, ¿no? Hasta no poder encontrar salida. Va a ser, pues bueno, una herramienta que ayude a poder enseñarle a la persona a desarrollar esas capacidades y habilidades necesarias para aprender a salir adelante, guiándole con el propio análisis de la situación, del problema, de sus emociones, de sus pensamientos, de las inclinaciones que tiene, de las repeticiones que está cometiendo y no se da cuenta, de los excesos, de los vicios psicológicos que vendrían como trampas psicológicas, y poder así pues encontrar las mejores opciones psicológicas y emocionales para salir airoso o triunfante de lo que a solas o sin el camino vislumbrado claramente podría seguir escribiéndose como una especie de diario de tragedia para la persona. Y bueno, como muchos podrían opinar o suponer, creo que no es necesario hablar en su gran mayoría de casos de la necesidad de reprimir o suprimir el deseo. Aunque en muchas ocasiones estos mecanismos defensivos son de gran ayuda,
creo que la salida más efectiva para poder ir adelante junto a lo que se está viviendo por dentro es entenderlas, entender a las emociones, vaya. Porque en el entender, en el conocimiento se da el poder de racionalizar, el poder de control, de manipular o usar a beneficio el propio autoconocimiento. Para poder lograr que la persona entienda que en muchas ocasiones las cosas no son tan trágicas como las piensa. Eso hará la gran diferencia. El reto es lograr este cambio en sus ideas, en su entendimiento, en el razonamiento que está teniendo de las cosas. Pues no bastará con la justificación o la suposición de que lo ha entendido solo por creer en las palabras de quien le esté guiando. Por ejemplo, no va a bastar eso, pues solo sería como una especie de acto imaginario, subliminal. Es necesario en realidad encontrar la manera de que en su mente, en la del paciente, lo capte, lo digiera o lo comprenda y lo procese de manera real, como un axioma, pues una verdad absoluta de su propia estructura mental, como si hubiera salido de sus propios pensamientos, de su inteligencia, de su comprensión de la vida, que aun cuando tú le quisieras discutir lo contrario, para él esa afirmación ya es una estructura real dentro de su propio entendimiento. Finalmente, pues concluyo recordando que la mente muchas veces es traicionera a la visión de los propios deseos. El impulso de deseo en el ser humano busca insaciable su satisfacción de cualquier forma y sin obstáculo alguno que pueda existir para dicho deseo. La razón, la moral, la ideología, entre otras cosas, serán quienes se hagan cargo de mantener a raya tal impulso de la manera más conveniente según el contexto y las circunstancias de cada caso y cada persona. Cuando la persona siente que todo se sale de sus manos, que pierde el control de las posibilidades porque en su pensamiento no logra encontrar opciones posibles para la solución del conflicto o de la situación, será casi indudable la emancipación de la contingencia del impulso y sus arrebatos, vaivenes de las emociones que van a concluir por apuntalarse por sobre la razón y la inteligencia. Al ocurrir esto, la persona se verá inhabilitada de poder pensar positivamente o defenderse de esa sensación de que todo va para mal, todo se pierde o todo concluirá en algo negativo, doloroso o de fracaso para sus intereses y sus deseos. Así que, por tanto, es muy importante no olvidar lo siguiente para terminar con esta temática que les traigo. Las posibilidades existen para cualquier situación en la vida. Siempre serán como mínimo dos: la buena y la mala, o la que se espera y la que no se esperaba, o la que es aceptable y la que no lo es tanto. Esto es irrevocable, es parte de la naturaleza de la existencia. Sin embargo, es muy importante que si existen dos posibilidades o más, hacer conciencia de no estarse inclinando solo y únicamente por la negativa o la no apremiante, la de fracaso, la de dolor, sino tomar en cuenta mejor la positiva, o en última instancia las dos por igual, dándole su lugar a la posibilidad de lo bueno, de lo que va en mejor, de lo que camina hacia adelante, de lo que provee e incita al crecimiento, a la evolución, al aprendizaje, a la felicidad, a la tranquilidad, al éxito, vaya. De no ser así, se estaría uno mismo predisponiendo al fracaso si solo toma la negativa, y al dolor de manera automática y acumulativa. Por eso es muy importante siempre tener en cuenta que al tomar una decisión uno asume un riesgo, porque las posibilidades de consecuencia pueden ser tanto una como otra. Entonces debemos estar conscientes de que existe esa opción de posibilidades, porque cuando nos predisponemos solo a una, que es la que deseamos, y dejamos de tomar en cuenta que la otra existe y que puede pasar también, y nos topamos con ella, entonces es cuando entramos en crisis y pues perdemos el control de nuestras emociones y no sabemos qué hacer, no damos con bola y nos enfrascamos en todo un problema existencial dentro de nosotros. Pues bueno, espero que les haya gustado el tema. Hay muchos podcasts, canales y demás donde se puede encontrar temas de psicología citando ya a grandes psicólogos, psicoanalistas, maestros, filósofos de la historia, de lo que
nos ha traído hasta aquí a quienes nos dedicamos a esta área profesional. Sin embargo, aunque admiro muchos de ellos, los escucho, y para quienes les interesa o lo necesitan, que están preparándose, estudiando o demás esta disciplina, me parece muy bien, pero también les invito a que es bueno escuchar temas también originales, pláticas de propia voz, de nuevos profesionales, de nuevas ideas, nuevas posturas, nuevas modificaciones o visiones ante lo que ya está escrito y que es la base de alguna manera de toda esta disciplina, porque el mundo va evolucionando, la cultura también, el conocimiento también, las situaciones, los trastornos, los excesos, los hobbies, y entonces hay que darse la oportunidad también de escuchar nuevas propuestas, que en este caso es lo que vengo a ofrecer acá. Temas desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde mi estudio, no dejando de lado, claro, todo lo que hay de la teoría atrás, pero sí exponiéndolo desde mi punto de vista, mi experiencia y mi trabajo muy particularmente. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Los invito a seguir con los siguientes temas y a seguir las redes sociales que se las mencioné en un principio, para que estén al tanto de las publicaciones que voy haciendo. Pueden dejar por cualquier medio comentarios, preguntas, si quieren que aborde algún tema en especial, y con gusto voy a estar al pendiente de ello. Un gusto a ti que estás escuchando este primer podcast, que me sumo vaya a esta plataforma, y espero que nos sigamos encontrando en los siguientes temas. Gracias y nos vemos en la próxima, en el próximo tema, en el próximo podcast que deje por acá.